A las chicas que nos visitan, bienvenidas. Y pues a todos los demás, Iván, Dios te bendiga, bueno verte nuevamente. Melissa, la amiga de Dani. Y pues todos, ¿verdad? Bienvenidos. ¿Qué les parece si para comenzar nos ponemos sobre nuestros pies y pues vamos a orar? Así que les invito a que cierren sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder estar nuevamente delante de tu presencia. Gracias porque nos das el privilegio, la oportunidad de tener vida, Señor, de tener salud y de poder estar aquí reunidos nuevamente, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando en nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón, que seas tú quitando, Señor, toda distracción, Señor, y que sea tu palabra, Señor, trayendo, Señor, un efecto a nuestra vida, Señor, que venga a hablar a lo más profundo de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y que podamos ponerla en práctica también, Señor. Te damos muchas gracias, seas tú quien tome el control total de esta prédica, Señor, de este mensaje, Señor, y que tu presencia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, pues les voy a invitar a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas 15. Lucas en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Estamos ya todos en Lucas 15? Muy bien. Vamos a leer de los versículos 11 al versículo 24. Así que me acompañan todos juntos leyendo. Que dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltar. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, pues el breve mensaje que yo quiero compartir con ustedes lo he puesto por título: Volviendo al Padre. Y tiene como propósito, muchachos, de que cada uno de nosotros comprendamos que no importa cuáles han sido los errores que nosotros hemos cometido, que siempre el Padre, o sea, Dios, nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos y para restaurarnos. Y precisamente hablando del hijo pródigo, una vez una persona me comentaba que, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que hubo como unos meses que casi todos que predicaban hablaban del hijo pródigo. Y me llamó mucho la atención que una persona se acercó conmigo y me dijo, como que siempre predican lo mismo. Y yo me puse a reflexionar y dije, pues, no es lo mismo, o sea, es la misma historia, pero con diferentes contextos. Y yo no sé ustedes, pero a mí en lo particular, cuando se nos habla del hijo pródigo, yo siempre pienso lo mismo, siempre. O hablar de algo del hijo menor, o del hijo mayor, o del padre, etc. Y siempre terminamos hablando, aunque no sepamos
Y ahora que precisamente que yo dije que me toca ya predicar con los jóvenes, me puse a orar, a pedirle a Dios que me dijera qué tenía yo que predicar. Y se me vino a mi memoria ese pequeño fragmento que yo tenía anotado en mi librito de las prédicas. Y pues me puse a orar y dije, Señor, pues que sea lo que tú quieras. Entonces yo espero, muchachos, que este pequeño, digo pequeño porque siempre te digo muy poquito, pero yo espero que este pequeño mensaje sea bendición para sus vidas. Y quiero que nosotros comprendamos esto, cuál era la condición del hijo pródigo. Leemos aquí la historia y muchos ya la conocemos y nos narra que precisamente este muchacho, pues en la casa de su papá tenía todo, ¿verdad? Tenía todo, pero a lo mejor el muchacho no sentía la libertad de hacer lo que él quería. A lo mejor tenía todavía que ir a pedir permiso a papá, de decirle, papá, ¿puedo ir a una fiesta? ¿Puedo ir a X lugar? Y a lo mejor eso era lo que a él le caía mal, el tener que andar rindiendo cuentas a su padre. Y la historia aquí nos narra que este hijo pródigo, en la condición que se encontraba, dice que llegó un punto en el que dijo, ¿sabes qué? Pues me quiero ir de la casa, dame lo que me toca, dame mi parte, y pues yo voy a vivir a mi manera, sin rendirle cuentas a ti ni a nadie. Y pues el papá dijo que, dice la historia que nos narra que el papá le dio su parte, le dio lo que le correspondía, y dice la Biblia que este muchacho agarró sus cosas y se fue. Y a mí me llama la atención, ¿verdad? Que dice uno de los versículos que vivió una vida, pues, perdidamente, una vida desempleada. Y podemos nosotros darnos cuenta de cuál era la condición de este muchacho. La condición de este muchacho, pues, era lamentablemente una vida triste, una vida vacía. ¿Por qué? Pues porque este muchacho había juntado todo su dinero, se había apartado de casa y en vez de, no sé, a lo mejor invertir en un ranchito, comprar vacas o qué sé yo, dice que todo lo que él juntó lo malgastó. Lo malgastó en vicios, lo malgastó en mujeres, lo malgastó a lo mejor con las malas amistades que él tenía, a tal punto de que llegó un punto en el que ya no tenía nada. ¿Y de qué le sirvió su herencia? Unos cuantos meses de placer a lo mejor. ¿Podemos nosotros darnos cuenta de cuál era la condición de este muchacho? ¿A ustedes les gustaría estar en esa condición? ¿Verdad que no? Porque era una condición triste. Y en esos momentos de tristeza, en esos momentos de escasez, hubo un acto que vino a cambiar todo. Y ese acto es cuando este muchacho vuelve en sí. ¿Sí saben todos qué significa volver en sí? Sí, es como cuando te cae el 20, ahí. Eso es volver en sí. Cuando ya agarraste tu la onda y dices, caray, pues como que me equivoqué, ¿no? Y este muchacho dice que cuando él se ve que ya no tiene nada, pues obviamente el muchacho tenía hambre, obviamente el muchacho tenía que buscar un lugar en donde estar, en donde vivir, en donde dormir, qué sé yo. Y dice que este muchacho se va y se pide un trabajo y le dice, ok, pues cuidan a los marranitos y ya tú te haces cargo y pues se acabó. Pero pues ¿qué creen? El muchacho nomás los cuidaba, pero no tenía que comer. Y dice que este muchacho anhelaba comer de la comida de los marranitos. Algunos de ustedes han visto lo que comen los marranitos. ¿Sí? ¿Todos sabemos la idea? Okay. Bueno, pues sabemos que es los desperdicios, ¿verdad? Todo. Y realmente no es algo agradable de ver. A mí me ha tocado ver, ahí en el rancho me ha tocado ver cómo son los brochitos, así se les dice a los marranitos. Y es una pestilencia horrible, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes le ha tocado ver eso, pero realmente no es algo, un lugar agradable en el que tú quieras ir a pararte con tus tenis blancos, ¿no? O sea, realmente es algo que da asco. Y cuando estás ahí cerca, que estás oliendo todo, pues hasta te dan ganas de vomitar. Ahora imagínense la condición de este muchacho, de que
voy a regresar a la casa de mi papá y pues le voy a ir a decir pues, que me perdone porque cometí un gran error y pues que lo necesito, pues ya sé que ya no voy a estar aquí como su hijo porque ya tomé todo lo que me tocaba, pero pues le pedí que me dé trabajo para yo tener un lugar donde dormir, para tener comida, porque hasta eso que el papá tenía bien cuidados a sus empleados, les daba alimento, les daba techo, y este muchacho no tenía ni eso. Entonces ese punto fue lo que al muchacho lo llevó a ponerse a darse cuenta de cuál era su condición actual. Entonces, cuando el muchacho dice que él empieza como que a analizar esta situación, él se da cuenta de que él necesita ir a papá. Él necesita volver a casa. Él necesita ir a decirle, papá, perdóname, la regué, pues ya no estoy aquí como un hijo, sino tenemos que ir a trabajo. Ten misericordia de mí, ayúdame, échame la mano, porque me he comido más meses, me imagino yo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con esta historia? ¿Se quedó en un pensamiento nada más? No. Si nos adentramos un poquito más, dice que hubo un gran acto de amor al Padre. Y ese gran acto es lo que a mí más me conmueve. Y eso sí se lo vale. Del 22 al 24 nos dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestido, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando el papá ve a este muchacho, una vez alguien comentaba, no me acuerdo si fue una prédica, fue una conferencia o fue una prédica en YouTube, no me acuerdo, pero una vez una persona que compartía precisamente esta historia decía que daba un ejemplo de cómo fue la situación de este reencuentro. Y decían que como el padre tenía un lugar grande, tenía una hacienda, dice que el padre estaba a lo mejor en la parte de arriba de su casa, en una ventanita. Y a lo lejos, esta persona que compartía decía que divisó que venía alguien corriendo. Y cuando el padre lo ve, dice, oye, pues es mi hijo. Yo me imagino la condición de este muchacho, no sé, a lo mejor todo sucio, porque pues, trabajaba con marranitos, ¿verdad? No creo que fuera muy limpio, que no tenía agua, no tenía donde bañarse, a lo mejor no tenía ni ropa. Y dice que aquí la historia nos dice en el versículo 21, 20-21, dice que cuando este muchacho va corriendo, dice que su padre ni siquiera lo esperó a que llegara. El padre fue corriendo hacia su hijo, lo abrazó, lo besó y lloró. Y a mí esto es lo que más me impacta porque el gran amor del padre no hizo por rechazarlo. Y a lo mejor nosotros cuestionarnos esto. ¿Realmente el papá merecía ir a abrazar a ese hijo? Después de lo que el hijo había hecho, después de que el hijo se había llevado todo lo que le tocaba y había malgastado su herencia, ¿realmente ustedes creen que el papá tendría ese gusto de ver a su hijo? Porque me imagino que el hijo algo. Pero el gran amor de este padre, a él no le importó que su hijo fuera sucio, a él no le importó que su hijo fuera, no sé, con un cabello largo, con una barba gigante, a él no le importó que su hijo fuera con las ropas rotas, a él no le importó que su hijo llegara oliendo a los chiles, al papá no le importó eso. El papá corrió, lo abrazó y lo besó. Y el hijo llega y dice, papá, o sea, todo su relato que él había pensado, él llega y dice, papá, pues he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y el papá ni siquiera lo dejó terminar. Cuando el papá toma la decisión de decirle a su gente, a sus empleados, les dice, traigan, alisten un paño, busquen la mejor ropa, pongan el calzado sobre sus pies y maten lo más bonito que tengamos porque hoy tenemos fiesta. Y es ahí en ese acto en el que nosotros podemos darnos cuenta del gran amor del Padre. Y la pregunta es, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Aprendemos que Dios no está para condenarnos. Porque nosotros como hijos, como cristianos, como creyentes, como jóvenes, que apenas básicamente comenzamos a vivir nuestra vida, muchas veces a nosotros nos cae muy gordo rendir cuentas a mamá y a papá, nos cae mal rendir cuentas ante Dios porque decimos, es que los demás jóvenes pueden salir, los demás jóvenes pueden hacer esto, pero yo porque estoy en la iglesia no puedo hacer, ¿verdad?
sabemos que pues cada quien tiene sus errores. Yo sé que todos los que estamos aquí en algún punto de nuestra vida hemos fallado a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras. ¿Por qué? Porque estamos jóvenes y todo se nos hace fácil. Es muy fácil ceder ante la presión social en las escuelas de que tus amigos se están burlando porque a ti pues no te dejan hacer las cosas, de que se juntan ellos y dicen, vamos, nos juntamos el fin de semana, nos vamos a tomar y hacemos esto, y pues uno se queda como que pues yo no, y empiezan luego con las burlas de que ay, se me olvida que tú eres cristiano, ay, es que aquí no te dejan hacer nada, y es tanta la presión social que muchas veces los jóvenes dicen, no, pues sabes qué, pues sí voy, pero no voy a tomar, y vas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya estando en el ambiente, pues ya te hace tomar algo y dices tú, pues poquito, no pasa nada. Y dices tú, no, pues no pasa nada. Y nunca lo ves, pero un ejemplo. Y dice uno, no, pues que no pasa nada, pero sí pasa. ¿Por qué? Porque estás contaminando tu vida. Y ese es un ejemplo. Tenemos muchos ejemplos de cómo los jóvenes le fallan a Dios constantemente. Y muchas veces nosotros les digo, a lo mejor no pegamos en hacer una acción de algo así como, ajá. Pero muchas veces nuestros fallos a Dios es en nuestros pensamientos. Yo tengo una tía que un día me dio mucha risa en uno de sus comentarios, que ella comentaba de cuando ella era joven, que una vez su mamá la mandó a hacer no sé qué cosa, y mi tía dice que le dijo, como que sí lo hago por obedecerte, pero de mi corazón no te estoy obedeciendo. Y a mí me dio mucha risa, ¿verdad? Yo me reí mucho. Y desde ese entonces se me quedó el dicho en mi lengua, en este momento no me acuerdo cuál era su dicho. Y para todo así de que me dice mi mamá, de que ay, este otro, y yo de puro rollo me digo de que, pues sí lo hago por obedecerte, pero en el fondo no te estoy obedeciendo. Y eso, muchachos, aunque sea de chiste, ¿verdad? Pero muchas veces eso, esas pequeñas acciones, esos pequeños pensamientos, esos pequeños actos en nuestro corazón, pues es una raíz humana. Y es una desobediencia, y es un error delante de Dios, es un error delante de nuestros padres, y muchas veces no nos percatamos de que estamos portándonos como hijo propio. No nos percatamos de que estamos siendo desobedientes, pero lo bonito de esta historia, muchachos, es que Dios no está para condenarnos. A lo mejor si ustedes ahorita entre nosotros hacemos una ruedita y comenzamos a relatar en qué hemos fallado, en qué hemos pecado, pues a lo mejor nos vamos a asustar, ¿no? Van a decir, pero ya estás celestita y haces eso, ¿saben? Porque sí pasa, ¿verdad? Todos le fallamos a Dios. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, no estoy joven, pero cuando estaba más, yo me acuerdo que yo cometí muchos errores en mi vida, que no fueron tan graves ya como lo dijo Rodrigo, pero realmente hoy día me pongo yo a pensar y digo, él era necesario y no lo era. ¿Por qué lo hiciste? Sabrá Dios. Y esos pequeños errores son pequeñas malas decisiones que tomamos en nuestra vida y nos afectan. Pero aquí nosotros lo que tenemos que hacer es ir al Padre, no sé cómo ustedes le hablan a Dios, ¿verdad? Ir a Dios y decirle, Señor, me equivoqué. Señor, hice esto, dije esto, juzgué, hablé, mentí o vi esto, porque muchas veces, precisamente la semana pasada Manuel nos compartía sobre aquellos pecados que no se ven y afectan nuestra vida. Y a lo mejor no estamos cometiendo un pecado visible, como que voy y me robo un banco, voy y me robo un chicle en la tienda, a lo mejor no, ¿verdad? Pero con el tan solo hecho de mentir, porque a mí me ha tocado escuchar de historias y ver incluso situaciones en donde en donde los hijos les mienten a sus padres para que no lo regañen y uno se queda con cara de, pues está bien, allá tú. Y todas esas acciones, muchachos, todas esas acciones van contaminando nuestro corazón. Y yo no quiero aquí venir a decirles de que, muchachos, todos ustedes han pecado, porque todos hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos fallado a Dios de una u otra forma. Pero lo que yo sí quiero que ustedes lleven en esta hora es que no importa lo que ustedes hayan hecho, no importa qué tan desobedientes hayan sido, no importa qué tan grande haya sido el pecado que cometieron, porque para Dios contar una mentira como matar a alguien es igual, porque es pecado. O sea, aquí delante de Dios no hay un pecado grande, no hay un pecado chico. Humanamente sí, humanamente a lo mejor decir una mentira es uno como que X, pero delante de Dios no, porque para Dios pecado es pecado. Y por una mentira, déjame te digo, que por una mentira que tú hayas dicho a mamá, por una mentira que tú hayas dicho a tu hermano,
inclusive a ti mismo, ya con eso tu paz va para el infierno, o sea, si no te arrepientes. Y eso, muchachos, es lo que nosotros tenemos que empezar a comprender, de que pecado es pecado, no importa si es chico, no importa si es grande. Pero lo que nos deja esta historia es que no importa el tamaño de tu pecado, que no importa qué tan grande ha sido tu error, cómo has vivido tu vida, a lo mejor desenfrenada, a lo mejor una vida doble, que hoy estás aquí, pero saliendo de aquí te vas con tus compas, ¿sabes? O sea, Dios te ama sin importar tu vida. Y Dios está dispuesto para perdonarte, para restaurarte. Y eso, muchachos, es lo bonito de esta historia. De que así como en esta ilustración del hijo pródigo, el padre corre hacia su hijo para abrazarlo, pero no corrió nada más por ir a buscarlo, no. El padre corrió a su hijo porque el hijo iba hacia su padre. ¿A qué es a lo que voy? Que ahora que ya sabemos la condición del hijo pródigo, que ya sabemos el acto que la cambió todo, que sabemos el gran amor del padre y que aprendemos de esto, quiero cerrar yo con esta frase que dijo el hermano Mario no me acuerdo si pasa como 2 semanas, o la semana pasada, no recuerdo, pero dijo: cuando el cristiano se aleja de Dios, no debe quedarse allí, sino debe volver en sí y volver al Padre. Así que yo finalizo con esto. No te voy a decir que pienses cuál ha sido el error que tú has cometido, porque realmente el único que viene a traerte tus pecados, tus cosas a tu cabeza es el diablo. Pero yo sí quiero que tú reflexiones en esto y que tú te des cuenta que no importa qué tan lejos estés de casa, el Padre siempre está observando que tú vengas a Él para salir al encuentro contigo, abrazarte, besarte, perdonarte y decir: este era mi hijo que se me perdió y está de vuelta a casa. Así que yo finalizo preguntándote: ¿qué tan lejos estás de casa? ¿Te gustaría ir nuevamente hacia el Padre? Así que les voy a pedir a que se pongan sobre sus pies y finalmente una última cita. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Yo te voy a pedir a que cierres tus ojos y comiences a hablar con Dios ahí en tu lugar. Te digo que yo creo que todos hemos fallado, todos hemos pecado. A lo mejor hoy en la mañana cometimos un error y no le pedimos perdón a Dios. A lo mejor incluso horas antes de venir aquí fallamos y no nos acercamos con Dios para pedirle que nos perdone. Pero no importa lo que hayas hecho hoy, lo que hayas hecho ayer, lo que hayas hecho al inicio de la semana o toda tu vida, no importa. Lo que importa es lo que hagas a partir de este momento en adelante. Así que yo te voy a invitar a que si tú necesitas ponerte a cuentas con Dios, aproveches la oportunidad de ir al Padre